Ellos son parte de un equipo de Promesec de Paysandú, de INAU, la maestra Lorena Mendizábal, el psicólogo social Edgardo Correa y la licenciada en psicología Joana Trinidades. Van a ser quienes nos van a presentar la siguiente ponencia, que se llama Inclusión, responsabilidad de todos. Y por suerte también sigue con esta línea de la mesa anterior de partir de una experiencia de trabajo. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, nosotros somos de Paysandú. Desde el año 2008, cambiando integrantes, estamos trabajando en Promesec, actualmente dependiente del CIRPA, con adolescentes en conflicto con la ley. De ahí el nombre, inclusión, una responsabilidad de todos, y de ahí también queremos trabajar el tema de la parentalidad con estos adolescentes tan olvidados por nuestras instituciones. Sí, bueno, buenas tardes. Promesec quiere decir programas de medidas socioeducativas, no sé, uno lo conoce, y trabajamos con menores con conflicto de ley, menores infractores. Lo primero que vamos a hacer es un pantallazo un poco de lo que es nuestros objetivos de esta presentación acá, presentar el equipo de trabajo, cuantificar y analizar un poco la realidad de estos jóvenes y identificar algunas fortalezas y debilidades en las intervenciones. Y que si no, van a ver que vamos a plantear mucho más preguntas o cosas a resolver que las vamos resolviendo a la marcha, y nos gustaría irnos con respuestas y con más preguntas, porque eso es lo que nos moviliza un poco. Nos pareció importante poner algo sobre Paysandú. Paysandú tiene una tasa de crecimiento de población de los últimos 3 censos de 0% de crecimiento en la población. O sea que en los 12 o 15 años no ha crecido, ni ha aumentado, ni ha disminuido la población. El 49% son hombres, el 51% son mujeres. En la zona urbana viven el 96% de la población, solamente el 4% en la zona rural. Menores de 15 años el 25%, más o menos. Entre 16 y 64 años el 62%. Y de más de 65 años el 13,3%. Estos son datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística. La población actual es 113.120. En lo que tiene que ver con el periodo de análisis de este trabajo, va de enero a junio de este año. La cantidad de menores infractores en este periodo son 35, que no corresponden a la cantidad de infracciones, porque algunos han reincidido, son más o menos unos 10 más de infracciones, de delitos que han cometido esta cantidad de niños. Y esto es importante tener que son 45 niños, adolescentes, con esa población que decíamos. Por eso nos parecía importante traer esas cifras. Y las edades en las cuales la franja etaria cuando nosotros trabajamos es de 13 a 17 años. En lo que tiene que ver con la composición familiar de esos botijas, de esos adolescentes, el 60% es monoparental, la mayoría viven solo con la madre, ¿no? El 23% viven con el padre y la madre, familia nuclear. El 11% vive con hermanas, abuelos o tíos. Y el 6% viven en situación de calle, o en la calle propiamente dicho, o cuando le preguntamos no saben contestar o tienen varias respuestas. No, yo vivo con el tío, no, yo vivo con mi abuelo. No saben identificar dónde viven, no tienen una casa de referencia. En cuanto a la educación, el 11% solamente de esa población con la que nosotros trabajamos asiste a una educación formal. El 6% a una educación no formal y el 83% no asiste. Y algunos, la gran mayoría, no terminaron la escuela. En cuanto a los delitos cometidos, el 57% es hurto, receptación, que está ligado con el hurto, un 17%, la rapiña, un 8%, lesiones personales, el 6%, tráfico y venta de sustancias, el 6%, homicidio culposo, el 3% y negligiato, el 3%. Esto acá nos da
una pauta también de análisis, que los delitos, tanto la receptación como el hurto están ligados. En realidad la receptación muchas veces es un hurto no comprobado, ¿ah? Y que no son delitos graves, digamos, ¿no? Que no son delitos de lesiones a personas. De esa población, el 31% han pasado por la privación de libertad, han cometido delitos en los cuales la justicia dictamina privación de libertad y los demás se van sin privación de libertad. Acá vale la pena hacer un paréntesis. Los delitos que cometen por a personas, ya sea vigilato, lesiones personales, esos todos van con privación de libertad. Los que cometen delitos a la propiedad, roban una moto, roban una bicicleta o una televisión, esos por lo general, si no son muy reiterados, no llevan privación de libertad y llevan medidas cautelares, igual de otro tipo de medidas, o socioeducativas, arresto domiciliario, que ahí es donde la mayor parte del trabajo del equipo, en mantener esas medidas, informar a la justicia y todo lo demás. En cuanto a estos adolescentes, el 46% reincide, o sea, vuelve a delinquir. El 54% no es reincidente, no vuelve a delinquir, por lo menos en ese lapso, ¿no? Y acá un tema importante, el consumo. El 74% tiene consumo problemático de adicciones, drogas. Y el 26% manifiesta no tener consumo, ¿verdad? Si bien lo podemos comprobar, pero no son tan problemáticos como casos que aparecen con consumo bien complicado. En cuanto a los que sí manifiestan tener problemas de consumo con las adicciones, el 27% solamente tiene o accede a un tratamiento. Y ahí hay varias dificultades. Primero, pues muchas veces tienen problemas de salud antes que eso, problemas psiquiátricos. Y el 73% no tiene tratamiento, no asiste al tratamiento a las adicciones. En cuanto a las adicciones, esto es importante, el 6% solamente es cocaína, el 31% admite solo consumir marihuana. Y la pasta base, que es lo que nos está destrozando la cabeza, lo que dice, el 63% de esa población es la que consume, y es la que le lleva a robar. La pasta base, eso sería para un desarrollo aparte. Bien, en cuanto al equipo, en cuanto a las coordinaciones interinstitucionales que nosotros hacemos en nuestra tarea, están los SOCAT, asociaciones civiles, MIDE, Jóvenes en Red y el Poder Judicial. También el Ministerio Interior, Defensoría de Oficio, ETAP, Uruguay Crece Contigo, ACE y la Intendencia de Paysandú. Y me decían después, que nos olvidamos. Escuela, secundaria. Yo me olvidé, ahora me voy a retar. Acá hay una cosa que queremos aclarar también, ¿no? Lo que es ETAP y Uruguay Crece Contigo. Capaz en realidad, dentro de... ¿Por qué está acá? Porque la población no es... Sí, en realidad dentro de las medidas socioeducativas que nos da el juez en realidad, que nos exige de alguna manera como INAU, nosotros trabajamos con los chiquilines, si bien a veces haciendo algún trabajo social en la Intendencia de Paysandú, o a veces existe alguna joven embarazada y tenemos que trabajar con UCC. Con respecto también tenemos muchas familias que están en ETAP y también tenemos adolescentes que están privados de libertad o tienen alguna medida socioeducativa y tenemos que estar en coordinación. También otras medidas que hacemos es trabajar con el adolescente y con esa madre y padre que a veces viene uno o vienen los dos. Vamos a la casa también. Tratamos de que siempre todas las semanas vengan a la oficina y así como ellos pueden venir, nosotros también ir y que sea un ida y vuelta. También trabajamos con los chiquilines en conjunto haciendo fútbol comunitario y estamos implementando un taller de madres y padres también, porque es como que también se trabaja mucho la vergüenza de esos padres
con respecto a estos chiquilines, ¿no? Porque a veces, bueno, le robó a un vecino, entonces como que eso se juega mucho en la población de madre y padre, o si no, algún adulto referente, ¿no? Y a veces también hacemos coordinaciones con el lugar que hace contigo, porque vamos a la casa de los Botijas y nos encontramos que hay menores, hermanos de ellos, que están en las franjas, que atienden el lugar que hace contigo, y bueno, les pasamos los datos para poder cortar un poco que los hermanos sigan en eso, ¿verdad? Nosotros acá nos parece bien importante un concepto de parentalidad. El concepto de competencias parentales es una forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Las competencias parentales forman parte de lo que hemos llamado la parentalidad social, para diferenciarla de la biológica, es decir, la capacidad de procrear o dar la vida a una cría. Eso es bien importante. Y es importante aclarar que si nosotros estamos trabajando con nuestros chiquilines, porque todo lo demás que estuvo atrás no funcionó. Si nuestros chiquilines no estarían en las condiciones en que están. Porque digamos que este sería el último eslabón. Bueno, entonces algo no funcionó. También otra pregunta que nos hacemos, la mayoría de nuestros chiquilines formaron parte del plan CAIF. Ya fueron partícipes del plan CAIF. Han pasado por, la mayoría conocen las instituciones sociales, las redes sociales. Sin embargo, estamos llegando a esto igual. Hay un porcentaje, si bien no es un número importante en nuestra localidad, ¿no? Si bien todos pasaron por plan CAIF. Y el liceo es algo que ya no lo hablamos. Trabajamos un poco con SECAP, algo que se nos hace dificilísimo sostener. Hemos tenido que implementar talleres en esto de la parentalidad, ¿no? Talleres desde INAU, que lo que queremos es sacar los chiquilines de INAU, o sea, que ellos puedan incluirse en otras organizaciones, pero no lo hemos logrado definitivamente. Tenemos que hacer talleres donde nosotros podamos hacer ese cuidado, porque son excluidos. Son excluidos de primaria, son excluidos de secundaria, excluidos de distintas maneras, excluidos desde el primer momento que le ponen ejercicio de matemáticas, los chiquilines no tienen la capacidad para hacerlo. Desde que entran al liceo y te piden 10 cuadernolas cuando el chiquilín no las puede llevar, excluidos desde ese lugar. Por eso nos parece importante esa foto para ver por qué llegamos a esto. ¿Por qué? Si tenemos muchas instituciones, creo que nunca hemos tenido tantas instituciones trabajando con estos gurises, y desde ya hace 10 años aproximadamente, o más. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto? Esto lo dejo a modo de pregunta y de cuestionamiento, ¿no? Sí, a modo de conclusiones, ¿no? El equipo considera que las políticas públicas que existen en el territorio son adecuadas, conceptualmente, para revertir cambios en poblaciones con muchas carencias y que son poblaciones bien identificadas, históricamente territorializadas. Nosotros vemos en el mapa, en Paraguay sabemos dónde están los focos. Es lo que se le da a llamarlo el disco duro, que no se puede llegar, o una franja dura, o un núcleo duro, que le han dado varias terminologías. La gran debilidad también en eso, a pesar de haber políticas públicas, la falta de contralor para organismos públicos en tareas concretas y específicas para esta población, y sobre todo con aquellos que tienen convenio. Bueno, los estigmas de estos botijas creo que está de más, pero queríamos ponerlo ahí también. Son víctimas de etiquetas sociales y culturales que son difíciles de saber. Además, los gurises no son como forma de vida. Forma de vida es esa. Esto también es importante, que tiene que ver netamente en relación con la parentalidad y cómo nosotros a veces se nos dificulta el trabajo con los padres, las madres, hermanos, ¿no? Que repiten historias de los adultos referentes, ¿no? A nivel educativo, los padres por lo general tienen un bajo nivel educativo formal, ¿no? Un poco a la escuela, y escasos hábitos laborales, ¿no? O hábitos muy
no tienen la habilidad social y laboral instaurada. También se desprenden que a lo largo de las generaciones hay dificultad en comunicación intrafamiliar, ¿no? Incapacidad de establecer espacios de diálogo y confianza que hagan fluir límites claros, precisos y con afecto de estos motivos, ¿no? Y eso es un gran desafío para construir, que a veces, y nosotros acá tenemos una gama bastante importante para trabajar, desde padres que vienen y nos dicen, háganse cargo, yo no quiero más este gurí, me hace la vida imposible, no lo quiero más, el INAU no hace nada, el INAU tendría que meterlo preso, hasta padres que 20 minutos antes de la judicialización aparecen con alfajores, galletitas, zapatos, o sea que quieren con cosas revertir una situación de años en ese momento de crisis cuando están en los calabozos, en los juicios o en el juzgado. Para intentar la reinserción educativa de estos jóvenes, en su mayoría vinculadas al sistema por diferentes motivos, nos encontramos siempre con la dificultad que las instituciones ANEP, CES o CEP, la UNI, no presentan estrategias o propuestas inclusivas para esta parte. No son interesantes ni atractivas ni adecuadas a la realidad de la población, un poco lo que decía Lorena anteriormente, y en donde la calle para estos botijas es una estrategia de supervivencia y es mucho más atractiva. Entonces un poco revertir un paradigma en una mente tan joven es muy complicado. Si es para nosotros los viejos, bien, eso ya más o menos Lorena lo explicó, porque si no nos van a echar. En la fortaleza de nuestras intervenciones, bueno, nuevo cambio de paradigma desde la teoría, nosotros visualizamos que hay personas comprometidas en cada institución. Aún que somos críticos con las instituciones, tenemos un planteo medio crítico. A ver, yo lo que quería ahí explicar un poquito que los paradigmas han cambiado por suerte. Ya no estamos en esa protección, en esa visión paternalista del cuidado de los niños, estamos en otro paradigma, pero sin embargo eso es mucha teoría, cuesta bajarla a las instituciones, y en las instituciones hay personas que sí podemos estar focalizadas en las personas. Yo sé que en una escuela puedo recurrir a un maestro porque sé que este maestro aborda de forma integral, pero todavía no está la institución comprometida. Creo que eso es lo que nos pasa un poquito, que nos falta un poquito, un pasito adelante. Y en cuanto al número de programas, que ya lo habíamos hecho anteriormente, hay buenos programas y proyectos en el territorio, que es un poco lo que coordinamos. Por eso también de tener, optimizar los recursos, los que hay en los lugares, que a veces se puede y a veces no. Un mayor número de espacios de coordinaciones institucionales, bueno, está ligado a eso. Y las debilidades, múltiples intervenciones a un mismo núcleo. Muchas veces vamos y encontramos con que las familias han sido asistidas por, aunque parezca contradictorio lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Asistidas por staff y por el lugar que se contigo y por no sé qué más, y de repente se forman 2 o 3 años que hay una gran intervención en esas familias y los resultados no se ven, no hay. Entonces, a veces hasta donde las múltiples intervenciones molestan esto, porque también hacen a una práctica de esas familias de supervivencia. Ya está. Bueno, ausencias de controles a las intervenciones y seguimiento de cada proceso, celos interinstitucionales y aún institucionales entre INAU, diría yo, eso me hago cargo yo. Fragmentación de la situación personal de adolescentes, y esto es bien importante. Cuando llegan a nuestro espacio es porque cometieron un delito. Y el Poder Judicial, Salud, todo atienden el delito. Primero vamos a atender el delito, 3 meses, tal cosa, y tal. O la salud, tiene patologías adictivas. Es adicto, entonces va a ir a verlo porque ahí va a engordar, ahí lo van a medicar. Y no está jugando el delito, está jugando la salud, o está jugando la familia. Si tiene familia, lo dejamos, si no tiene familia, marcha la... Entonces es medio complicado hacer entender a 3 u 4 instituciones distintas de que hay que atenderlo de forma integral, no solo a él, sino a la familia. Ya estamos terminando. Darle unas fotos de algunas botijas, un espacio de fútbol que hemos creado
con gurises con medidas socioeducativas. Ya estamos terminando, un taller de soldadura artesanal que se puso hace poquito, que también lo estábamos haciendo con esta botija. Por eso aquello que decíamos de la dificultad que tiene de entrar a instituciones como UTRO o donde sea, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer nosotros algo que sea un espacio acotado, pero que tenga cierta rigurosidad, horario, lavarse las manos antes de la merienda, sentarse a comer, que ya son grandes cosas. Bueno, y para terminar, Edgardo, podemos decir que la parentalidad es un enfoque integral, donde viene de parentela, y la parentela lo forma la familia, lo forman los padres, pero la forma el Estado, y el Estado somos todos. Por eso tenemos que trabajar tanto en este nuevo paradigma. Muchas gracias.